lineales de primer orden. Bien, asimismo, a partir de hoy quisiera que de una vez agendemos la fecha de nuestro primer examen parcial. Les recuerdo de que ya estamos a punto de cumplir los 2 meses de clases y de concluir también nuestra tercera y última unidad, que es contenido de evaluación para el primer parcial. Así que empezaremos agendando esto, por favor. Voy a compartirles una pantalla de nuestro calendario. Y yo estaba estimando de que podemos hacer nuestro examen de acá a dentro de 2 semanas. Así que nos vamos al calendario 19. Dentro de 2 semanas es 2 de noviembre, es un feriado. Así que lo podemos nosotros agendar, ¿qué les parece? Para el martes 3. Para el martes 3 de el mes de noviembre. ¿Alguien tiene algún problema al respecto? ¿Y qué podría ser el lunes 9? Ya estaríamos muy desfasados de tiempo. ¿Cuál sería la razón para no hacer el martes 3? Tenía choque. ¿Es tu examen? Creo que es a la misma hora. ¿Y cómo es posible que has tomado 2 materias a la misma hora? Eso es inconcebible. O sea, sí. No, está bien, no se preocupe, no hay problema. por favor. Si no es un tema de peso. Sí. Bien, entonces creo que no hay más contingencias, así que estoy estresado. Sé que van a tener tiempo para hacer más retroalimentación. Voy a poner aquí primer examen parcial. De ecuaciones diferenciales ordinarias. Y vamos a ver. Horario, tengo que cambiar mi horario. Vamos a editar mi horario. Entonces, tenemos en 8. Bueno, entonces ahora sí nos vamos de trabajo. Y perfecto, ya tengo preparadas varias días de orden superior. Bueno, al inicio del semestre, cuando hicimos una primera clasificación de las ecuaciones lineales, las habíamos, de las ecuaciones diferenciales ordinarias, las habíamos clasificado como lineales o bien no lineales. Las lineales son entonces ahora el objeto de estudio de esta tercera unidad. Y como ustedes pueden darse cuenta, cada ecuación lineal, en este caso de orden n, está formada de manera de que nuestra función incógnita y cada una de sus derivadas, ¿sí? La función incógnita y cada una de sus derivadas de orden superior siempre aparecen en primer grado. Y segundo, observen de que van a poder reconocer de que cada una de estas derivadas siempre tienen como única función coeficiente una que depende estrictamente de la variable independiente. Aparece aquí la función g de x, que la conoceremos de ahora en adelante como función independiente. ¿Ya? Entonces, y es una función que depende de x y pertenece al espacio de todas las funciones reales de variable real, al menos derivables de orden n, sobre el intervalo i, donde cada función coeficiente y la función independiente son funciones reales de variable real bien definidas sobre este mismo intervalo común i.
donde el coeficiente principal, o sea, la función coeficiente principal es diferente de 0 para todo elemento x de dicho intervalo. Entonces, si la función independiente g de x fuera idénticamente nulo para todos los elementos x del intervalo común de definición, nuestra ecuación diferencial asterisco se va a denominar homogénea. Caso contrario, la misma ecuación es no homogénea. Entonces, basta que en el miembro a la derecha tengamos un valor diferente de 0 para que tengamos una ecuación no homogénea. Debemos recordar en primera instancia que toda ecuación lineal carece de soluciones singulares. Así que esto es realmente muy ventajoso porque no hay que preocuparse de ello. Bien, para efectos teóricos vamos a definir el operador L, que es una transformación que convierte vectores del espacio vectorial C super n de I en sí mismo. Y se define para todo elemento del conjunto de partida como L de Y igual a la sumatoria de A sub n menos k de X por la derivada de orden n menos k de Y. O sea, toda esta expansión, ¿no? Porque cuando k empieza en 0, entonces vamos a tener A sub n de X y E super n. Cuando k es 1, A sub n menos 1 de X y E super n menos 1. Y así sucesivamente hasta que k sea igual a n. Y cuando k es igual a n, vamos a tener A sub 0 de X por Y super 0. Pero la derivada de orden 0 de una función es la misma función. Es la función que ha sido derivada 0 veces. Algunas observaciones. Primera observación de que este orden lineal, es decir, que si Y1 y Y2 son elementos de este espacio vectorial y C1 y C2 son escalares cualesquiera, entonces la transformación L de esta combinación lineal de vectores es la misma combinación lineal de sus transformaciones. Esto es lo que caracteriza a cualquier transformación lineal. ¿Por qué? Porque se cumplen los dos principios que debemos tener en la linealidad. Por ejemplo, cuando C1 y C2 valen 1, se verifica la superposición, es decir, que la transformación de Y1 más Y2 es la adición de sus transformaciones. Y por otro lado, si C2 es igual a 0, o sea, si esto vale 0, esto también se anula, y vamos a tener que la transformación de una constante por una función por la transformación de esa función. Es decir, se cumple el segundo principio de toda transformación lineal que se llama el principio de homogeneidad. O sea que con esto matamos los dos pájaros de un tiro. ¿Y por qué este operador es lineal? Porque en esencia está formada por derivadas. Y desde el álgebra 2 sabemos de que la derivación es un transformador u operador lineal. Muy bien. Entonces, ¿para qué? Quiero que noten que esta expansión que aquí tenemos, esta sumatoria que aquí tenemos, corresponde exactamente al primer miembro de nuestra ecuación lineal de orden n. Por tanto, esta ecuación que la he etiquetado como asterisco, ¿sí?, se puede representar en el primer miembro como L de Y igual a G de X. Y esto, por supuesto, que tiene una interpretación muy importante desde el punto de vista algebraico, porque ahora nuestra función incógnita, que es Y, la debemos encontrar entendiendo de que tenemos que buscar todas las funciones de Y que bajo la acción del operador L se van a transformar en G de X. Y todas esas funciones van a formar lo que llamaremos de ahora en adelante conjunto de solución. ¿Quiénes están en el conjunto de solución? Todas las soluciones particulares de nuestra ecuación diferencial, es decir, todas las funciones que vía operador L, insisto una vez más, que vía el operador L se están transformando en la función G de X. ¿Está claro? Así que esto es muy, muy, muy significativo. En el caso de las ecuaciones lineales homogéneas, L de Y ahora se va a transformar en 0, ¿no es cierto? Así que todas las funciones que ahora estamos buscando son funciones que vía el operador L, que es lineal, se van a transformar en
la función nula del espacio C super n de I, es decir, el vector nulo de este espacio vectorial. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Podemos notar de que el conjunto solución, entonces, no es otra cosa que el núcleo de la transformación lineal L, que algunos lo escriben como ker de L, otros escriben como nu de L, y sabemos desde el álgebra lineal de que el núcleo es siempre un subespacio vectorial del espacio vectorial del conjunto de partida, en este caso del espacio vectorial C super n de I. Entonces, como es un subespacio vectorial, ¿sí?, siempre podemos construir una base a ese espacio vectorial que nos permita generar, describir a todos los elementos del núcleo. En este caso, resulta de que para poder construir el conjunto solución, es suficiente y necesario construir una base para el núcleo que admita n soluciones particulares que sean linealmente independientes. Ah, interesante. ¿Por qué hablo de n soluciones particulares si tengo una ecuación diferencial de orden n? Por un sencillo detalle. Al inicio de nuestro semestre, concretamente en la primera unidad, habíamos visto que si una ecuación diferencial es de orden n, necesitamos para describir a sus infinitas soluciones tantos parámetros o constantes el orden de la ecuación diferencial. Así, cuando teníamos una ecuación de tercer orden, describíamos su conjunto solución mediante 3 parámetros. O si teníamos uno solo, de manera monoparametrizada, uniparametrizada, con un solo parámetro. Entonces, ahora necesitamos, para describir el núcleo, tantas soluciones particulares, pero que sean linealmente independientes. Porque si hay dependencia lineal, la cantidad de constantes reduciría, obviamente. Entonces, por lo tanto, si F es una familia de n funciones del espacio vectorial C super n de I, y además son soluciones particulares linealmente independientes del núcleo, entonces todo vector del núcleo, es decir, el conjunto solución, es decir, toda función solución de esta ecuación homogénea lineal de F. Es decir, que existen constantes, o llamémosle también parámetros, C1, C2 hasta Cn, tales que el núcleo cada vector del núcleo va a poder ser descrito como una combinación lineal de estos vectores. ¿Qué tal eso? Y de esa manera nos aseguramos de estar declarando la familia de curvas de solución con tantas constantes como indica el orden. Y esta, por favor, resulta siendo una solución general de nuestra ecuación lineal homogénea de orden n. ¿Por qué pongo una en lugar de la solución? Pongo una porque esta familia de soluciones particulares que aquí tenemos es completamente arbitraria. Es decir, que la familia de soluciones particulares que una persona X elija no tiene que ser la misma familia de soluciones particulares que otra persona Y se escoja. Mientras sean soluciones particulares y esta familia sea linealmente independiente, podemos nosotros describir el núcleo con esa base. No olvidemos, desde cálculo 1, desde álgebra 2, de que para un mismo espacio vectorial podemos construir más de una base. De hecho, se pueden construir infinidad de bases. ¿Está bien? Y ahora queda una sola cosa pendiente. ¿Cómo puedo asegurar que esta familia realmente sea linealmente independiente? Hay muchos recursos de la álgebra lineal que nos van a ayudar a entender eso, pero no voy a pertrechar en ello. Directamente les voy a presentar la siguiente propiedad. Sea F una familia de vectores de este espacio vectorial, y vamos a definir a la función wronskiana como el determinante en el que en la primera fila colocamos las n funciones que están acá, en la segunda fila las primeras derivadas de esas funciones, y así sucesivamente hasta la derivada de orden n-1. De hecho, esta familia es suficiente que pertenezca al espacio vectorial C super n-1. Es suficiente.
porque solamente vamos a necesitar derivarlas n-1 veces, ya que vamos a armar el determinante de una matriz cuadrada de orden n. Entonces, si esta función wronskiana es distinta de 0 para todo elemento x que pertenece al intervalo común de definición, podemos concluir de que f es evidentemente una familia linealmente independiente. Así que ya tenemos un buen criterio para testear si nuestra familia de soluciones particulares había sido o no una familia linealmente independiente. Acuérdense de la función wronskiana. Ejemplos. Perdón, antes de entrar a los ejemplos, hasta aquí, ¿alguien tiene algún cuestionamiento acerca de esta presentación teórica? Bien, no hay preguntas. Entonces, vamos a los ejemplos. Empecemos con esta ecuación de tercer orden. Es lineal y homogénea. Mostremos que y sub 1, 1, y sub 2, coseno de x y y sub 3, seno de x, son soluciones particulares de esta ecuación lineal de tercer orden y homogénea. Mostremos que esta familia es linealmente independiente. Y con todo esto resolvamos recién la ecuación diferencial dada. Empecemos con y sub 1. Es una función constante, por lo tanto la primera, segunda y tercera derivada es 0. Así que 0 más 0, por supuesto que verifica la ecuación diferencial. Veamos la segunda función, que es el coseno. Su primera derivada es menos seno, la segunda derivada es menos coseno, la tercera derivada es seno. Entonces, la tercera derivada más la primera derivada, seno más menos seno, es 0. Por lo tanto, tengo derecho a decir que también este y sub 2 satisface la ecuación diferencial. Y lo propio va a pasar con y sub 3 seno de x. Su primera derivada, coseno, la segunda derivada menos seno, la tercera derivada menos coseno. Y al adicionar y sub 3 3' más y sub 3', o sea, menos coseno más coseno, da también 0. Por lo tanto, hemos mostrado de que estas tres funciones son, en efecto, soluciones particulares de nuestra ecuación diferencial, o sea, una trivial sustitución. Mostremos ahora que esta familia es linealmente independiente. Para esto vamos a recurrir a la función wronskiana. Entonces, construyamos la función wronskiana. El wronskiano de estas tres funciones será el determinante de y1, y2, y3. Luego ponemos las primeras derivadas, las segundas derivadas. Evaluamos este determinante mediante un desarrollo de cofactores a lo largo de la primera columna, que creo que es la más fácil. Y vamos a tener que multiplicar 1 por el determinante de la submatriz que resulta de anular la primera fila y la primera columna, es decir, por el determinante de esta submatriz de 2 por 2, que salta a la vista, que es seno cuadrado más coseno cuadrado, que no es otra cosa que la unidad. Como este wronskiano nos ha salido diferente de 1, tenemos potestad por la propiedad anterior de decir que si es diferente de 0, entonces la familia que nosotros tenemos es linealmente independiente. Finalmente, en el inciso C, cuando nos piden resolver, una solución general será C sub 1 por 1, sería, ¿no? Porque es la primera solución. Más C sub 2 por Y sub 2, más C sub 3 por Y sub 3. Y ahí está nuestra familia de soluciones perfectamente descrita mediante tres parámetros o constantes, como era de esperar. ¿Está claro? Súper simple el ejemplo, súper sencillo, básico, pero fundamental. Bien, entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí, hasta aquí, por favor, la consigna tiene que quedar bien clara, bien clarita. Y con eso ya tenemos que terminar la clase de hoy. Cuando nosotros vayamos a resolver ecuaciones lineales, nuestra consigna debe ser conseguir tantas soluciones particulares linealmente independientes como indica el orden de la ecuación lineal homogénea. Ya estamos estudiando las homogéneas para empezar, ¿ya? Entonces, si yo tengo una ecuación lineal homogénea de quinto orden, de alguna manera tenemos que conseguir esas 5 soluciones particulares que entre sí sean linealmente independientes. Esa es la consigna. Porque una vez que tenemos esas soluciones,
el núcleo o el conjunto de solución se describe fácilmente mediante combinaciones lineales de esa familia. Así, por ejemplo, vamos a ver ahora el 2. Si nos da una ecuación diferencial lineal de segundo orden, que es homogéneo, y si nos dicen que y sub 1 ya es una solución particular conocida, vamos a ver cómo resolver esta ecuación diferencial dada, siendo de que estas funciones coeficiente P y Q son funciones reales de variable real, que son continuas sobre el intervalo común de definición. ¿De acuerdo? Así que estamos buscando soluciones que dependan de X y que pertenezcan al espacio C super 2 de Y. Así que está claro que para poder resolver este sistema, nosotros necesitamos sí o sí, bien, necesitamos entonces para poder resolver este sistema, les decía, tener por lo menos, necesitamos dos soluciones particulares linealmente independientes. Ya tenemos una que es conocida. ¿Cómo construimos una segunda solución particular? Bien, para esto vamos a retomar la propuesta de un matemático inglés, de Louis Agustín Cauchy. Vamos a hablar mucho de Cauchy en esta unidad, ¿sí? Que propuso que la solución y sub 2, o sea, la otra solución particular, sea el producto de una función U que depende de X por la solución conocida, ¿ya? Con la única condición de que esta función que vamos a construir sea no constante. Sea no constante. ¿Por qué no constante? Porque en el caso de que fuese constante, entonces y sub 2 sería un múltiplo escalar de la otra función, es decir, serían linealmente dependientes y ahí arruinamos todo. Así que al decir que esto que sea no constante, garantizamos que la familia F sea linealmente independiente. Así que cuando tenemos este producto de funciones que depende de X, la primera derivada, usando la regla del producto de nuestras derivadas de un producto, es esta expresión. La segunda derivada será esta expresión y al reemplazar en nuestra ecuación diferencial y sub 2 tiene que satisfacer la ecuación diferencial homogénea dada. Entonces, en lugar de y sub 2, escribimos esta expresión. Aquí está. Más P de X por y sub 2'. Escribimos y sub 2' aquí. Más Q de X por y sub 2. Y sub 2 es U por U sub 1. Muy bien. Factorizamos a todos los términos que tienen a U como factor. Y vamos a tener U por y sub 1 2' más U por y sub 1' P de X más U por Q de X y sub 1 más U2' y 1 más 2 y bueno, me van a quedar estos tres términos, ¿no es cierto? Y ahora, fíjense que este factor que está aquí acompañando a U es idénticamente 0. ¿Por qué es idénticamente 0? Porque ya nos han dicho que y sub 1 es una solución particular de nuestra ecuación, o sea que y sub 1, 2' más P de X, y sub 1' más Q de X, y sub 1 es igual a 0, que es lo que aquí tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar este término al miembro a la derecha y vamos a dividir entre U' y sub 1 a ambos miembros. Al hacer esto, resulta que y sub 1 se va a cancelar y nos queda y U2' sobre U'. Al pasar a dividir, los U' se cancelan y nos queda 2 veces y sub 1' sobre y sub 1 igual a menos P de X. Así que podemos aplicar la integral a ambos miembros. La integral se distribuye en cada sumando y nos queda esta expresión. Pero, recordando esta propiedad, fíjense, el logaritmo, la primera derivada del logaritmo natural de U' es 1 sobre U' sobre la primera derivada de U', es decir, U2' por U. Por eso es que la integral de U2' sobre U' es el logaritmo natural de U', más 2 veces el logaritmo natural de Y. ¿Por qué? Porque al derivar el logaritmo natural de Y sub 1, vamos a tener 1 sobre Y sub 1 por Y sub 1', igual a menos P de X. Pero esta sumatoria de logaritmos se la puede escribir como un solo logaritmo, como logaritmo natural de U' por Y sub 1, 2
y sub 1 al cuadrado. Es decir que podemos despejar esa expresión igualando a e elevado a toda esa integral, ¿no? Aplicando la función, el concepto de la función logaritmo. De esta manera. Entonces pasamos a dividir y sub 1 prima, y sub 1 al cuadrado, y este u prima lo podemos ver como el diferencial de u sobre el diferencial de x. Así que pasamos al miembro a la derecha, integramos ambos miembros y tenemos de esa manera una función que nos va a ayudar a construir la segunda solución particular, que va a ser ya automáticamente linealmente independiente con la conocida. Aquí mucho cuidado, de repente a alguien se le antoje cancelar y sub 1 con esta potencia cuadrática. Eso sí sería terrible, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque acá, fíjense que y sub 1 al cuadrado es parte de la función que debemos integrar. Solo si y sub 1 fuese una constante, ahí sí se puede cancelar. De caso contrario, no. Y por lo tanto, para resolver esta ecuación, tenemos como una combinación lineal de las dos soluciones, y sub 1 y sub 2, que son ya linealmente independientes. Y de esa manera habremos conquistado o construido una solución general de nuestra ecuación diferencial ordinaria dada. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sigamos entonces. Vamos a continuación a resolver esta ecuación lineal homogénea con coeficientes variables. ¿De acuerdo? Es una ecuación lineal homogénea, coeficientes variables de orden 2. Y nos dicen que y sub 1 igual a 1 sobre raíz de x por coseno de x es una de sus soluciones particulares. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es que si queremos resolver esta ecuación, necesitamos construir una segunda solución particular linealmente independiente. Lo hemos visto hace un rato. Pero para poder utilizar el resultado que se ha obtenido, es importante notar de que la ecuación de segundo orden tiene que estar escrita en este formato estandarizado. ¿Y cómo sabemos que está en un formato estandarizado? Porque el coeficiente de y2' es una función constante unitaria. Así que nuestra primera tarea en ese tercer ejemplo es reescribir la ecuación diferencial dada como el formato que habíamos tenido inicialmente en el anterior ejemplo, con un coeficiente principal unitario. Entonces, al dividir entre x al cuadrado, conseguimos ese propósito y nos va a quedar ahora 1 sobre x, que es para nosotros el p de x, y q de x es toda esta función que acompaña a la función incógnita. Aquí dice que estamos frente a la ecuación lineal homogénea de segundo orden en su formato estandarizado. Bien, construyamos la segunda solución. Va a ser y sub 1 por la integral de e a la menos p de x. P de x será 1 sobre x sobre el cuadrado de y sub 1. Esto era y sub 1. Entonces, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Entonces, voy a tener e a la menos logaritmo natural de x, que es simplemente 1 sobre x. Y este 1 sobre x, todo este numerador se cancela con el denominador. Así que nos queda 1 sobre raíz de x coseno de x por 1 sobre el coseno cuadrado, que es la secante cuadrado. Muy conocida para nosotros. Es nada más y nada menos que la tangente. Y todos sabemos que la tangente se puede escribir como seno sobre coseno, lo que nos permite cancelar los cosenos y construir de una forma más simplificada la segunda solución, ¿sí? La segunda solución de nuestra ecuación lineal homogénea. Listo. Nos damos cuenta que no tenemos que preocuparnos por calcular el Wronskiano de y1 y y2. Ya sabemos de antemano que es distinto de 0. Así que vámonos directamente a proponer nuestra solución general. Y una solución general de nuestra ecuación dada va a ser c sub 1 por y1 más c sub 2 por y2. Y ahí la tenemos. Tan sencillo como eso.
Pero lo cierto es que no siempre vamos a tener la fortuna de tener conocida una solución particular de esta ecuación. Sí, lo normal es de que no tengamos ninguna solución particular conocida. Así que vamos a ver una familia de ecuaciones lineales homogéneas que permite construir todas sus soluciones particulares a partir de la ecuación dada. Así que es momento de estudiar las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden a coeficientes constantes. Empezamos con la de segundo orden y luego la siguiente clase vamos a generalizar. Bien, para este efecto sea A, B y C con A distinto de 0, tal que tenemos esta ecuación lineal homogénea, coeficientes son números reales. Entonces, planteando de que y es la función exponencial e a la mx, su primera derivada será me a la mx, la segunda derivada m cuadrado e a la mx, y reemplazando estas tres funciones en nuestra ecuación diferencial, tendremos a por y2', que es esto, más b por y', que es esta función, más c por e a la mx, que es esta otra función. Así que factorizando e a la mx y recordando de que e a la mx, o sea, en otras palabras, de que toda potencia de base positiva siempre es mayor que 0, de acá se implica, ojo que esto es siempre mayor que 0 para todo mx que pertenece a R, se implica que la única manera de que este producto sea 0 es que este factor sea igual a 0. Y esta es definitivamente una ecuación que la vamos a llamar de ahora en adelante ecuación auxiliar o característica, y definitivamente es muy análoga a la ecuación diferencial que teníamos inicialmente. De hecho, lo único que hemos realizado ha sido cambiar el orden de la ecuación diferencial por el grado, ¿no? Antes teníamos una ecuación diferencial de orden 2, ahora la ecuación auxiliar que necesitamos es una ecuación polinomial de grado 2, exactamente siendo los mismos. Entonces, todos sabemos resolver una ecuación cuadrática, es b cuadrado menos 4ac, o sea, si delta es el discriminante, entonces sabemos despejar m como con el uso de estos radicales, como menos b más menos la raíz del discriminante sobre 2 veces a. Muy conocido. Así que vamos a distinguir tres casos según cómo se comporta el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, sabemos que siempre vamos a encontrar dos raíces reales distintas, ¿sí? Y tales que y sub 1, 1x, y y sub 2 e igual a m2x, fíjense, estoy reemplazando aquí, son soluciones particulares. Ya tenemos esas soluciones particulares. Lo que faltaría chequear para construir nuestra solución general es que estas dos soluciones particulares sean linealmente independientes. Para esto acudimos a la función bronsquiana, evaluamos el bronsquiano, el determinante de las dos funciones, su primera derivada, evaluamos este determinante, podemos factorizar e a la m1 e a la m1x de la primera columna, e a la m2 de la segunda columna, quedan factorizados, y nos va a quedar m2 menos m1. Como ya nos han dicho que estas dos raíces son reales y distintas, este factor siempre va a ser distinto de 0. Este factor siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, el bronsquiano siempre va a ser distinto de 0, lo que nos garantiza que esta familia de funciones sea linealmente independiente. Así que una solución general de nuestra ecuación será c sub 1 e a la m sub 1x más c sub 2 e a la m sub 2x, que sería la segunda solución. ¿De acuerdo? Muy sencillo, muy sencillo. En el segundo caso, lo vamos a contemplar cuando el discriminante es igual a 0. Y sabemos que cuando el discriminante es igual a 0 es porque estamos frente a un trinomio cuadrado perfecto, es decir, tenemos una única raíz m. Como el discriminante es igual a 0, entonces m simplemente va a ser menos b sobre 2a. Y es un número real que se repite dos veces, por eso hablo de una multiplicidad 2. Luego, y sub 1 igual a e a la mx es una de las soluciones particulares
de nuestra ecuación diferencial en estudio. Pero para resolver nuestra ecuación cuadrática necesitamos dos soluciones particulares. Así que vamos a usar la fórmula que nos permite construir una segunda solución particular a partir de una solución particular conocida. Así que y sub 2 va a ser igual a y sub 1 e a la menos p de x. ¿Pero qué es p de x? Aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden de que para poder usar esta fórmula, nuestra ecuación diferencial tenía que estar escrito en su formato estandarizado. Es decir, cuando el coeficiente de y2' es igual a 1. Entonces, esto se logra dividiendo por a ambos miembros. No hay ningún problema porque a es distinto de 0. Porque si a fuese 0 ya no sería una ecuación de segundo orden. La función p de x, que es la función coeficiente de y', es ahora b sobre a. Por eso es que al reemplazar en nuestra fórmula, escribimos b sobre a en lugar de p de x sobre la primera función elevado al cuadrado. Esto es e a la menos bx sobre a. Esto es e a la 2mx. Tengo que cocientar dos potencias de la misma base, o sea, voy a tener menos b sobre a más 2mx. Y esto siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué b sobre a más 2m? Porque ya hemos visto de que m es igual a menos b sobre a, o sea que podemos pasar el 2 a multiplicar a la izquierda y voy a tener que 2m es igual a menos b sobre a, o b sobre a más 2m es igual a 0, lo que significa que e a la 0 es igual a 1. Así que vamos a tener e a la mx por 1 diferencial de x, o sea, x veces e a la mx. Y ahí está. De esa manera tendremos la segunda solución particular LI, y con la primera solución ya estamos en condiciones de tener una solución general. ¿Qué nos falta? Ver el tercer caso. Si el discriminante fuese menor que 0, sabemos que existen dos reales, alfa y beta, tales que m1 y m2 constituyen las dos raíces complejas conjugadas que vamos a tener cuando el discriminante es negativo, ¿no? Porque ya se han dado cuenta que si el discriminante es negativo, voy a tener conflictos para evaluar la raíz de un número negativo dentro del conjunto de los reales. Así que tenemos que extendernos al cuerpo de los complejos. Así que cuando nosotros tenemos que resolver esta ecuación, vamos a tener dos raíces complejas conjugadas, donde beta es distinto de 0 y el número i viene terminando siendo la unidad imaginaria. Entonces, m1 y m2 son siempre distintos. Siempre distintos. ¿Por qué distintos? Porque vamos a tener que beta es diferente de 0, ¿no es cierto? Porque si beta fuese igual a 0, estaríamos hablando de raíces reales. Nosotros queremos raíces complejas. Entonces, vamos a tener aquí que y sub 1 es igual a e a la m1, que todo esto es m1, y sub 2 va a ser e a la m sub 2x, y es fácil chequear que el Wronskiano es diferente de 0, ¿no? Hay que evaluar el determinante de y1 y y2 y la fila de derivadas. Así que una solución general va a ser C1 por Y1 más C2 por Y2. Acá, en lugar de Y1, puedo escribir E a la alfa X, E a la beta XY. En lugar de Y2, E a la alfa X, E a la menos beta XY. Así que se puede factorizar E a la alfa X y nos queda esta expresión. Hasta aquí todo muy bien, pero hay un conflicto. Las soluciones que estábamos declarando terminan siendo soluciones de variable compleja por la existencia y presencia de nuestra unidad imaginaria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acordémonos de que nosotros estamos buscando soluciones que pertenezcan al espacio de las funciones reales de variable. Hemos puesto eso.
estamos buscando soluciones que pertenezcan a este espacio de las funciones reales de variable real. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Así que tenemos que hacer algunos ajustes. Recordando la identidad o relación de Euler, se escribe Euler, se pronuncia Euler, que establece un puente entre las funciones exponenciales y las funciones senoidales, podemos deducir que el coseno y el seno de θ se escriben en términos de la función exponencial de esta manera. Así, el momento en que nosotros empezamos a construir soluciones particulares de esta familia, por ejemplo, cuando asignamos C1 y C2 igual a 1/2, vamos a tener que y sub 1 asterisco es e al alfa x más 1/2 de e a la beta xy más 1/2 de e a la menos beta xy. Pero toda esta expresión no es otra cosa que el coseno de beta xy. De beta x, porque aquí ya desaparece, fíjense, la unidad imaginaria ya no aparece ni en el coseno ni en el seno. Y de esa manera tendremos construida una solución particular, pero que ya no depende de la unidad imaginaria, es decir, ya no es una función de variable compleja. Así que esta es una función que depende solamente de variables reales. De una manera similar, si elijo para C sub 1, 1 sobre 2i y para C sub 2 menos 1 sobre 2i, tendremos esta expresión, que no es otra cosa que el seno de 2 de beta x. Hemos construido una función que ya está emancipada de la unidad imaginaria. Así que tenemos dos soluciones particulares de nuestra ecuación diferencial en estudio. Lo único que hace falta es chequear que esta familia sea linealmente independiente. Evaluamos el Wronskiano, nos sale beta veces e a la 2 alfa x, pero esta exponencial jamás es negativa, de hecho siempre es positiva. Como beta es diferente de 0, entonces todo ese producto es distinto de 0, lo que garantiza que estas dos nuevas funciones sean linealmente independientes y nos van a permitir describir una solución general de nuestra ecuación, como C1 por Y1 asterisco más C2 por Y2 asterisco. Factorizando e al alfa x, tendremos C1 coseno más C2 seno de beta x. Y ahí están bien construidas. Muy bien. Pasemos a continuación a ver algunos ejemplos. Van a ver que es de una facilidad de aplicación inmediata. Las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Empecemos con la primera ecuación. Transformamos esta ecuación diferencial en una ecuación polinomial del mismo grado 2 y mantenemos los coeficientes. Así que tenemos que resolver esta ecuación en segundo grado. El discriminante sale menos 3, o sea que estamos en el tercer caso, resolviendo con la ecuación, con la fórmula de radicales, las dos raíces nos van a salir 1/2 más menos raíz de 3 medios i. O sea que alfa es 1/2 y beta es raíz de 3 medios. Y listo, reemplazamos aquí. En lugar de alfa tendremos 1/2, por eso voy a escribir e a la por C sub 1 coseno de beta x más C sub 2 seno de beta x. Simplemente estoy usando este resultado. Así que lo único difícil aquí es hallar alfa y beta, ¿no? Vamos a la segunda ecuación diferencial. Tengo esta ecuación de segundo grado. El discriminante sale 0. ¿Sí? Y obviamente se trata de un trinomio cuadrado perfecto, que lo podemos escribir así, de donde la única raíz que vamos a obtener real es menos 1/2, pero aparece repetida 2 veces por esta expresión cuadrática. Por lo tanto, vamos a tener que y es igual a C sub 1 por e a la mx, que m es ahora menos 1/2, más C sub 2 por x. No se olviden que hay que agregar un x en el segundo caso, cuando tenemos el discriminante igual a 0. Agregarle una x a la solución anterior. Muy bien. Sigamos. Perdón, me he pasado.
Vamos al tercer ejemplo. Tenemos m cuadrado menos 2m menos 15. El discriminante sale positivo 64. Estamos en el caso 1. Podemos usar la fórmula cuadrática o podemos factorizar. Cualquiera de los dos caminos nos va a llevar a construir nuestras dos soluciones reales y distintas. Por lo tanto, una solución general será C sub 1 por Y sub 1 e a la M1X más C sub 2 e a la M sub 2X. Así de fácil, así de simple. Muy bien. Así que vamos a partir de eso. Bueno, había pensado en hacer esta práctica, pero prefiero que trabajen ejercicios que están en nuestros libros de ecuaciones, donde están los ejercicios que nosotros se van a ir al libro de ecuaciones diferenciales en su de autoría del profesor Denis Hill en su capítulo 4, edición 9. Y quiero proponer que trabajen los siguientes ejercicios. Coeficientes indeterminados, esto es todavía más avanzado. Las no homogéneas, estamos todavía viendo las homogéneas hoy día. Aquí está. Entonces, para empezar, para que puedan ustedes usar, fíjense que aquí está nuestra ecuación que hemos deducido hoy día. Aquí está. Recomendaría entonces trabajar los ejercicios de la sección 4.1. Concretamente, los ejercicios impares. Sí, los ejercicios impares desde el 1 hasta el 29, por lo menos hasta el 29. Las no homogéneas todavía no quisiera que las toque. Parece una ecuación no homogénea. Todavía no las toquen, salvo estas que son fáciles de ver, ¿no? Como la 13, que es una sencilla. No, incluso esa todavía no quisiera que las toquen. ¿O sí? ¿Pueden tocar? Sí, se pueden. Pueden tocar. Entonces pueden hacer todos los ejercicios de la sección 4.1.1 y 4.1.2. Después se pueden ir a la sección 4.2 y allá trabajar todos los impares, ¿sí? Desde el ejercicio 1 por lo menos hasta el 19. Para que no sea muy pesado, pueden trabajar con los impares no consecutivos. También pueden trabajar ejercicios de la sección 4.3 de las ecuaciones lineales homogéneas a coeficientes constantes. Vamos a ver. Y pueden resolver los primeros ejercicios del 1 al 13. Pueden hacer 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13 para practicar lo que acabamos de ver ahora. Mañana yo quiero ya empezar a ver este mismo tipo de ecuaciones, pero de orden superior. Pero para eso necesito que asienten bien estas ideas sobre este tipo de ejercicios. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Les recuerdo que hemos programado hoy la fecha de nuestro primer examen parcial para el próximo día, martes 3 de noviembre, o sea, de acá a 15 días. Hasta entonces, cuídense mucho y nos estamos reencontrando mañana. Que tengan buen día.